día, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor, soy Paqui de Alicante. Adelante, Paqui. Mi dificultad está en desprenderme de los bienes espirituales. Le señalo, en mi director espiritual y también mi párroco, el señor obispo, ha decidido hacer unos cambios y ahora en septiembre se marchan. Entonces yo esto lo estoy viviendo con mucho dolor, a pesar de que yo a los ministros nuevos que vienen ya los tengo aceptados. Esta es mi pregunta. Sí. Y mi director espiritual me lleva a Dios. Sí. Pues mire usted, es muy interesante el caso que usted expone. Lo bueno a veces de estas preguntas es que nos hacemos un bien unos a otros escuchándonos. Nos dice el oyente, bueno, yo creo que tengo un apego a los bienes espirituales, porque claro, resulta que el obispo ha hecho unos cambios en la parroquia y claro, yo les tenía un cariño y un afecto pues a los sacerdotes con los que me he confesado, con los que tal, con los que me han ayudado, que ahora les cambia y yo sé que los que vienen también serán muy majos, pero claro, me cuesta un montón de... Muy interesante esa consulta, porque uno también se puede apegar a los bienes espirituales, no solo a los materiales. Que San Juan de la Cruz, cuando habla de esto, del camino de las nadas, para llegar al todo que es Dios, él dice, también uno se puede pegar a un rosario, y se puede apegar a un breviario, y se puede apegar a un sacerdote. Y no me estoy ya refiriendo a un apego de tipo, no sé, sensual, en el que pueda haber una tentación pues contra el celibato. No me refiero a eso. Me refiero a un apego estrictamente espiritual, puede haberlo. Y vea usted como una providencia de Dios el que haya habido ese cambio de destinos, porque igual usted necesitaba que le hiciesen ese cambio para purificarse de ese apego. Esto es lo que hemos leído hoy en la oración de hoy de San Nicolás de Flue, ¿no? Señor, quítame y dame cuando me convenga, para que yo sea más libre en el seguimiento. O sea, usted vea como un regalo que Dios le ha hecho ese cambio de destino, porque el hecho de que ahora le esté escociendo tanto es porque había algo de apego. Si su corazón hubiese sido libre, como tiene que haber sido libre, hombre, pues le hubiese dado pena, ¿no? Pero no le hubiese dado esta especie de sufrimiento interior, pues un poco desmedido, que ha tenido por ese cambio en el destino de los sacerdotes, ¿no? Hay que amar sin apegarse, y eso la verdad es que es complicado, porque tenemos un corazón que tiene una tendencia al apego muy grande. Nos apegamos a las cosas, Nos apegamos a las cosas muy, muy fácilmente. Es pues eso, ¿no? Amamos, o a los hijos también, ojo, ocurre lo mismo con los hijos. Les amamos mucho, pero luego nos apegamos y cogemos celos hacia el novio o la novia que se han echado y montones de cosas, O incluso vemos mal que nuestro hijo o nuestra hija pueda tener vocación religiosa, porque nos la van a quitar en el convento y no voy a ser yo el que... O sea, el apego es muy fácil, ¿no?, en nuestra vida. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, tengo una duda que me hace, algunas veces, pues, me hace contrariar un poco la actitud que tomo en esta decisión. Mire, cuando son las dos cosas del Evangelio, cuando el Señor dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, que no esto. Entonces, luego está el otro evangelio que dice, no pongamos el celemín debajo de la mesa, sino que la pongamos encima para que se vea, para que haya luz. Quiero decir, para que veamos que Jesús está presente mediante las cosas que nosotros somos esa luz por medio de lo que hacemos. Entonces, sinceramente, debido a los desprendimientos de los bienes y las cosas, yo a veces pienso que si se comenta, no por exhibirte y decirte que eres buena persona, sino por el hecho de que dice, por los hechos os conocerán. Pues esos hechos no los damos a conocer, de que damos nuestras perdón, no, estoy nerviosa. Sí, donativos, etcétera, sí. Damos nuestras donaciones, sí. Pues entonces estamos, no sé, ocultando a la gente, por ejemplo, que no tiene fe, pues que no ve cosas en nosotros
si tanto las ocultamos? No sé, padre, siempre tengo esta comparación con un evangelio y con el otro. De acuerdo. ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí. Pues mire usted, no es fácil. Yo también esa especie de duda interior la he tenido en más de una ocasión, ¿eh? Entonces yo interpreto de la siguiente forma, y es una interpretación personal, pero bueno, la comparto con usted y con ustedes, ¿no? Me parece que nosotros no tenemos que tener miedo a ser vistos, pero tampoco tenemos que procurar ser vistos, sino actuar con naturalidad. Y cuando somos vistos y damos gloria a Dios, y cuando las cosas resultan hacerse en lo oculto, no estamos procurando que los demás las conozcan, ¿eh? O sea, yo creo que nuestro público es Dios. Nuestro público es Dios, ¿eh? Y tenemos que procurar actuar con esa libertad de no hacer o dejar de hacer porque haya ojos que nos estén viendo y nos estén mirando. Y cuando y si por ejemplo en un momento determinado sale una conversación en la que se está hablando de cómo utilizar los bienes y entonces nos toca a nosotros hablar, pues uno podrá y deberá quizás decir en ese momento porque se está hablando de ello, cuál es su interpretación que él hace de cómo desprenderse de los bienes, pero por otra parte no estará diciéndolo para exhibirse o cuando no viene a cuento pues el tratar de ese tema, ¿no? Creo que ese equilibrio es importante, ¿no? Es decir, hacer las cosas ante Dios de manera que Dios se sirva de ellas para que sean testimonio ante los demás, ¿no? Pero claro, ocurre una cosa, que si soy yo el que quiero vender el producto, quiero venderme a mí mismo delante de los demás, posiblemente me voy a equivocar. Voy a dejar que sea Dios el que se sirva de mis actos, no voy a irlos yo pregonando ante los demás, que sea Dios el que administre mi testimonio. Voy a despreocuparme de que yo saque todo el rédito a lo que hago para que lo conozca todo el mundo. Mal asunto es ese. Que sea Dios mi representante, entre comillas. No voy yo a preocuparme de representarme a mí mismo y a sacarle, pues a sacarle rédito a mi testimonio. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Yo lo quité después. Buenos días, adelante. Pues sí, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, yo cuando iba a misa, soy muy cristiana, creo en Dios con toda mi alma. Pues resulta que yo iba a los domingos a misa con mis niños y tal. Bueno, ellos son grandes, ellos no suelen ir a misa. Yo inculco en casa, pues, lo bueno que es el Señor, bendigo la mesa y, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, y yo ahora voy cada día a misa, suelo ir. Me siento bien, o sea, con fuerza. Pero mi marido no lo entiende esto. Entiende que no entiende cómo puedo ir a misa. Dice que es una falta de... A ver, el tiempo es perdido. Entonces yo le digo, no es perdido, es ganado. Pero no me entiende. Una explicación más. Bueno, muy bien. Bueno, adelante. Bueno, pues además también ha tenido que coincidir, ¿no? Pues que llegue su marido y ya nos hemos dado cuenta que ella pues se ha puesto nerviosa, ¿no? Vamos a ver, pues forma una de las cruces del matrimonio, obviamente, es el no poder compartir el ideal más grande que podamos tener en nuestro corazón, Yo creo que esa es una cruz grande y también además acompañada por el decir, hoy fruto de esta falta de unidad en el matrimonio, pues todavía hace más difícil la transmisión de la fe a los hijos porque ven cierta incoherencia, descoordinación y es mucho más fácil que un hijo se agarre pues en tiempo de tormenta y de divisiones y de falta de un criterio, pues se agarre el hijo a lo que le resulte más cómodo en cada momento, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que el sufrimiento también hay que canalizarlo. El sufrimiento, si no se le da un sentido, si no se ofrece a Dios con un sentido, es un sufrimiento autodestructivo. Y bueno, Dios ha querido que usted tenga más fe que su marido. O sea,
bueno, Dios ha querido, también está en ese Dios ha querido, es una expresión que también hay que decir que supone la colaboración o no colaboración que hemos tenido cada uno, ¿no? Pero bueno, quiero decir que de facto es así, que usted tiene más fe que su marido, y estoy seguro que Dios querrá de usted que sea testigo de su fe ante su marido. Para ser testigo de su fe ante su marido, tiene que verle a usted gozosa en su fe, pero al mismo tiempo, ¿cómo le diría? Pues con sabiendo llevar su sufrimiento de manera que no sea autodestructivo, que no sea un sufrimiento porque su marido no sea lo creyente que debiera de ser, pues que esté minando su relación con él. Yo creo que si a usted le lleva eso a la angustia, y la angustia le lleva a que sus relaciones con él sean tensas y sean... O sea, tiene que procurar ser testigo de su fe de una manera en que su marido diga, bueno, mi mujer, lo cierto es que tiene más paz, más alegría, y el hecho de que él no comprenda, o que incluso sea un tanto celoso, sea de los que pretenda que siempre la mujer esté al lado suyo, etcétera, bueno, pues son cosas de las que él tendrá que purificarse. Usted también lo que no va a hacer es dejar de hacer lo que tiene que hacer porque su marido pues sea un poco obsesivo, posesivo. Eso no puede hacerlo. Tendrá que tener cariño, paciencia, pero al mismo tiempo también tiene que tener personalidad. Y conjugar estas cosas sé que no es fácil, pero obviamente hay que conjugarlas. Y su capacidad de intercesión, su Eucaristía ofrecida por él y por los hijos, tendrá un valor infinito. Y a ese valor infinito de la misa se ofrece su ofrenda, que su ofrenda es como ser alegre, cariñosa, paciente, pero tener personalidad, pero no ceder en las manipulaciones que uno entiende que no son dignas, etcétera, etcétera. Creo que todo ello conforma, ¿no? Pues la prudencia, la forma de actuar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.